Buenas tardes, nosotros somos el grupo 6. Les vamos a hablar sobre el conflicto de intereses y su importancia en la profesión de un abogado. Ahora bien, es importante mencionar qué es el conflicto de intereses. El conflicto de intereses es cuando un abogado tiene algún tipo de interés personal que indirectamente puede afectar a lo que es al cliente, ¿no? Ya que, como bien sabemos, el abogado tiene como finalidad apoyarlo. Y si hay este conflicto de intereses, no podría ejecutar de manera adecuada esa labor que debe tener el abogado. Posteriormente tenemos la naturaleza, que nos habla sobre si esta tiene caracteres éticos y profesionales, porque como bien sabemos el abogado tiene ciertos valores claros que debe sí o sí permanecerlos y practicarlos en el día a día, debido a que los abogados están directamente relacionados a todo accionar social, ¿no? En el que debe presentar la lealtad, la confianza, diligencia e independencia del abogado al momento de ejercer esta profesión. Posteriormente tenemos las clases de conflicto de intereses. Primeramente tenemos el interés afectivo. Eso quiere decir que cuando un abogado se presenta algún caso amoroso o parental que podría tener, ¿no? Como podría ser un primo o un tío dentro de ello, que al fin y al cabo puede afectar y favorecer esa parte amical, ¿no? Luego tenemos un interés económico, es cuando el abogado se le menciona de que se tendrá un tipo de ganancia al momento de favorecer a una de las partes y al fin y al cabo perjudicar a su cliente, ¿no? Ya que busca un beneficio propio, más no general, como lo sería brindar ese deber profesional que tiene el abogado. Luego tenemos el interés mixto, que es la combinación de estos dos ya explicados, pero en un mismo caso. Y el conflicto tolerado. El conflicto tolerado es un tipo de conflicto que es leve, que no indirectamente afecta la decisión que pueda tomar el abogado, pero es importante mencionarlo para tenerlo en cuenta. En este caso se llega a observar que hay un conflicto de intereses por patrocinio simultáneo. Esto se ve donde en una empresa dividida al 50% de su capital social, el gerente general tomó el control del total de la compañía, llegando a excluir a su socio de una forma irregular e interpuso una demanda laboral contra su propia compañía. El dilema ético surgió cuando el abogado que fue contratado para llegar a defender a la empresa también en paralelo llegaba a representar o tomaba la defensa personal del gerente en un proceso penal y en un proceso civil. Tal dualidad afectó la integridad del patrocinio en la conciliación laboral, donde el abogado aceptó pagar una alta suma y adjudicar activos de la empresa al demandante. Aunque se alegó un fraude patrimonial, el tribunal ético no llegó a acreditar una simulación procesal, sino estrictamente la infracción deontológica por asumir defensas contrapuestas. El abogado llegó a argumentar que la conciliación fue homologada judicialmente y redujo la pretensión económica inicial. Sin embargo, las autoridades llegaron a resolver que mantener vínculos con una contraparte llega a vulnerar la independencia profesional y el deber de lealtad que tiene un abogado, confirmando la amonestación y una multa de 5 unidades de referencia procesal conforme al artículo 39 del Código de Ética. Los valores y principios que se encuentran en el caso son los siguientes. El principio de lealtad. El conflicto con el interés propio o simultáneo, ya que este es el principio central que se vulnera en el caso. El abogado denunciado intentó ejercer la defensa de una empresa en el proceso laboral de beneficios sociales que le interpuso el gerente general de la misma. Al mismo tiempo, el abogado mantenía vínculos profesionales previos y vigentes con el dicho gerente general, en el proceso ya penales y civiles. El principio de probabilidad es el conflicto de mala fe y simulación. El Consejo de Ética determina específicamente que está acreditado que el abogado denunciado no actuó con probidad, ya que el denunciante argumentó que el proceso laboral fue maquinado o simultáneo para favorecer las peticiones del gerente general por una suma alta de dinero, el cual perjudicaba el patrimonio de la empresa con el abogado, ya que supuestamente debía defender. El principio de independencia profesional es el conflicto de subsanación de intereses, ya que en este caso el litigado económicamente o profesionalmente con el demandante, el gerente general, la capacidad del abogado para diseñar una estrategia de defensa objetiva y combativa a favorecer de la demanda, el cual es la empresa, ya que quedó completamente anulada o severamente limitada. Y el valor de la confianza, que es el conflicto con el abuso del derecho, ya que la empresa como persona jurídica requiere la asesoría legal del abogado, pero al conciliar por un monto que se considera como alto, que es 400.000 soles, en un escenario donde el abogado jugaba para ambos bandos, se traiciona el valor fundamental que sostiene la relación de abogado-cliente. ¿Cómo se debería de proceder ante esta situación? Se debe de proceder de manera ética, transparente e imparcial, de forma que no se afecta la lealtad y la confidencialidad que se debe de mantener con los clientes. Es por ello que, al saber de la existencia de algún conflicto de interés,
se debe de abstener de continuar o de asumir el patrocinio de cualquiera de las dos partes porque sus intereses son incompatibles. Esto se encuentra en el artículo 6 del Código de Ética del Abogado, el cual nos establece los deberes fundamentales del abogado, que son que siempre se debe de actuar con lealtad y buena fe, con una conducta orientada hacia el respeto de la profesión y la justicia. El artículo 8 también nos señala que se deben de evitar conductas que desprestigien la profesión y que afecten la confianza en la ciudadanía. El artículo 21 nos menciona que es una obligación del abogado renunciar al patrocinio en caso de que surja conflicto de intereses. Es por ello que, en el caso planteado, el abogado sí debió de informar a las partes sobre la situación y apartarse del caso para que no se perjudiquen ni los intereses ni la confianza. Como medida preventiva, el artículo 44 nos menciona que se debería de tener un registro de los patrocinios asumidos y de los clientes involucrados para poder detectar si es que surge algún conflicto de intereses. Pasando con la siguiente pregunta respecto a las consecuencias o sanciones jurídicas, el incumplimiento de los deberes éticos del abogado puede generar diversas sanciones disciplinarias. En el caso analizado, lo que ocurre es que se ve en contra del artículo 39 del Código de Ética, el cual establece que el abogado no puede aceptar el patrocinio simultáneo de intereses directamente adversos en asuntos sustancialmente relacionados, salvo que exista el consentimiento informado de los clientes involucrados, lo cual técnicamente ocurre aquí, pero el problema es que justamente la persona que tenía que dar el consentimiento a nombre de la empresa es la misma persona que también está siendo patrocinada por el mismo abogado. Es por eso que utilizan esta situación para poder darle un beneficio económico al gerente general a recibir la suma de 400.000 soles por parte de la empresa por concepto de beneficios sociales como resultado de una demanda laboral. Es por eso que en consecuencia a esto se impuso al abogado una sanción que era la amonestación con una multa de 5 URPs, teniendo en cuenta los hechos como que el abogado hiciera diferentes maniobras para sacar de su puesto de subgerente al que hizo la denuncia, y también ciertos atenuantes como el que no contara con antecedentes disciplinarios. Estos elementos son muy relevantes puesto que de acuerdo al artículo 108 del mismo código, la graduación de las sanciones va a depender de la gravedad de los hechos, de los atenuantes o del perjuicio ocasionado. Esto debido a que las sanciones pueden variar desde amonestaciones hasta unas más severas como la suspensión o expulsión del colegio profesional. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las conclusiones. El conflicto de intereses constituye una de las infracciones éticas más relevantes dentro del ejercicio del derecho, ya que compromete principios fundamentales como la lealtad, la independencia, la probidad y la confianza que existe entre el abogado y su cliente. Bueno, en este caso que hemos analizado se evidenció un patrocinio simultáneo de intereses contrapuestos, ya que el abogado que asumió la defensa de la empresa mantenía una relación profesional vigente con el gerente general que demandaba a dicha empresa jurídica. Esta situación afectó su objetividad, obviamente, y la independencia que había profesionalmente y aparte de su ética, configurándose así una vulneración en el artículo 39 del Código de Ética del Abogado. Asimismo, se concluye que el abogado debió abstenerse de aceptar o continuar con cualquiera de los patrocinios involucrados. Aún así, las sanciones disciplinarias impuestas en estos casos tienen como finalidad proteger el prestigio de la profesión y también garantizar que la actuación de los abogados se ajuste a los principios de justicia y buena fe. Bueno, ahora vamos a pasar sobre qué aportes nos dieron las fuentes. Para el desarrollo de este trabajo hemos utilizado la fuente de Christian Chocano Davis, el conflicto de intereses por interés propio del abogado. Esta fue publicada en la revista Foro Jurídico de la PUC. Esto nos permitió comprender el concepto doctrinario del conflicto de intereses y explicar cómo los intereses personales del abogado pueden afectar su deber de lealtad e independencia profesional. También se utilizó el Código de Ética del Abogado, utilizando los artículos 6, 8, 21, 39, 44 y 108, los cuales sirvieron para fundamentar los deberes éticos del abogado. Finalmente, utilizamos la resolución del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima, expediente 056-2017. Este permitió desarrollar el caso práctico y analizarlo de una forma de que las autoridades disciplinarias determinaron la existencia de un conflicto de intereses y, bueno, obviamente dieron su sanción ética. Acá se encuentran las citas bibliográficas y muchas gracias por la atención.